www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos, trimestre enero-marzo de 2021. Isaías, Consolaos, pueblo mío. Autor Roy E. Gain. Versión en audio presentada por www.audioescuelasabática.com con la colaboración de Arnaldo González, diseñador web. Lector Raúl Benjamín Bustamante Ibarra. Introducción. Consolaos, pueblo mío. Desde el momento en que se pronunciaron por primera vez las palabras del profeta Isaías, han quedado grabadas y hasta incrustadas en nuestra conciencia. Hay palabras inolvidables, cargadas no solo de significado, sino también de esperanzas y promesas. Palabras como Dios con nosotros, Isaías capítulo 7, verso 14. Porque un niño nos es nacido, Isaías capítulo 9, verso 6. Todo valle sea alzado, Isaías capítulo 40, verso 4. Y mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, verso 5. Las palabras crean ilustraciones, imágenes mentales, ecos. Las palabras débiles y miserables crean imágenes débiles y miserables. Las palabras potentes, refinadas y bien elaboradas crean imágenes potentes y refinadas, y ecos fuertes y nítidos. Esto, por supuesto, explica por qué las palabras de Isaías nos hablan en forma tan fuerte, tan nítida, incluso después de 27 siglos. En su poema El siervo sufriente, por ejemplo, Isaías capítulo 52, verso 13 al capítulo 53, verso 12, Isaías presenta una imagen del Mesías con una resolución más fina que en cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Es suficiente para justificar el nombre de el profeta evangélico. Además, la predicción que hace de Ciro, por su nombre, un siglo y medio antes de que el rey persa conquistara Babilonia. Isaías capítulo 44, verso 28 al capítulo 45, verso 6, es tan asombrosamente específica que algunos eruditos han atribuido gran parte de Isaías a un, comillas, segundo Isaías, posterior. Un invento hueco de quienes pueden ver más allá de los confinados límites intelectuales de la imaginación humana. Con una combinación única de imágenes vívidas, ritmo y equilibrio poéticos inigualables, contrastes dramáticos al estilo de Beethoven y un rico entramado de temas profundos que se repiten en un sofisticado proceso sinfónico de elaboración y desarrollo continuo, el libro inspirado de Isaías es un valioso vehículo literario para los pensamientos divinos, que son más altos que los mundanos. Son más altos los cielos que la tierra. Isaías capítulo 55, verso 9. Incluso después de la traducción por la que se pierden los juegos de palabras sugerentes y las aliteraciones del hebreo, el libro de Isaías tiene pocos parangones en la historia de la literatura, tanto secular como religiosa. Conocemos sus palabras tan elocuentes, tan poéticas, tan emotivas y poderosas, pero conocemos al hombre Isaías y el mundo en el que escribió, oró y profetizó. Cuando el cruel imperio asirio alcanzó su apogeo de poder, fue una época de peligro abrumador. Peor aún, el pueblo de Judá,
El pueblo elegido se hundía cada vez más en la debilidad moral. La codicia y la miseria luchaban en las calles. En su lucha por la riqueza o la supervivencia, algunos inhalaban los vapores narcóticos de la vana euforia, mientras que otros se marchitaban en la desesperación. Isaías trató de preservar la identidad de su nación al arrebatar a un remanente de un estado de negación para anclarlo a la realidad. Él llamó a su pueblo a contemplar a su Dios, al Santo de Israel, el Creador del cielo y la tierra, el que los conocía por nombre, y prometió redimirlos del fuego, pero solo si escuchaban y obedecían. Isaías aconsejó a reyes cuando el delgado hilo de la línea del remanente de Dios se limitó a una ciudad sentenciada por las legiones asirias. Fueron las palabras proféticas de Isaías las que fortalecieron al rey Ezequías para esperar el milagro que era la única esperanza de Jerusalén. Isaías capítulo 36 y 37. Si Jerusalén hubiera caído en ese entonces y no en manos de los babilonios un siglo después, la política asiria de dispersar a los pueblos conquistados podría haber esfumado la identidad nacional de Judá. Por lo tanto, no habría habido pueblo judío de quien surgiera el Mesías, el Salvador del mundo. Este trimestre analizaremos a Isaías, sus palabras, sus tiempos, sus dificultades, pero principalmente a su Dios, el Dios que, tanto en aquel entonces como hoy, nos interpela. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías capítulo 43, verso 1. El doctor Roy Gain, experto en hebreo, es profesor de Antiguo Testamento en el Seminario Teológico Adventista de la Universidad de Andrews en Bering Spring, Michigan, Estados Unidos. www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Lección número 1 para el 2 de enero de 2021. Crisis de identidad. Sábado 26 de diciembre. Para memorizar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, verso 18. Perdidos en la tierra del olvido. Si vas por Irlanda, por un camino rural angosto, bordeado de setos, quizás encuentres el camino bloqueado por una vacada que vuelve a casa después de una comida crujiente. Incluso si no hay un pastor en ellas, irán al cobertizo de su dueño. Sabrán a dónde ir y a quién pertenecen. Si un niñito en una tienda se separa de su madre y grita, «Perdí a mi mamá», es posible que no sepa exactamente dónde está él ni dónde está su madre, pero en medio de un mar de madres que caminan por la tienda, reconocerá a la madre que es suya únicamente. Lamentablemente, a diferencia de esas vacas irlandesas o de ese niño perdido, el pueblo de Judá olvidó que pertenecía al Señor, su Padre Celestial, y por lo tanto perdió su verdadera identidad como pueblo del pacto. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías capítulo 1 versos 2 y 3.
Esta semana veremos la obra de Dios con el fin de restaurar a su pueblo para sí. www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Domingo 27 de diciembre. Oíd cielos. Escucha Isaías capítulo 1 versículos 1 al 9. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. El libro de Isaías se presenta brevemente identificando al autor, hijo de Amós, la procedencia de su mensaje, una visión, y el tema Judá y su capital Jerusalén durante el reinado de 4 reyes. El tema también identifica al principal destinatario de Isaías como el pueblo de su propio país durante la época en que él vivió. El profeta les habló acerca de su condición y su destino. Al mencionar a los reyes en cuyos reinados estuvo activo, Isaías reduce la audiencia y vincula el libro a los acontecimientos históricos y políticos de cierto periodo determinado. Este marco temporal nos dirige a los relatos de Segunda de Reyes capítulos 15 al 20 y Segunda de Crónicas capítulos 26 al 32. Escucha Isaías capítulo 1 verso 2. ¿Cuál es la esencia de este mensaje? ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo se aborda esta misma idea a lo largo de la historia bíblica? ¿Podría decirse esto también de la iglesia cristiana actual? Explica tu respuesta. Isaías capítulo 1 verso 2. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Observa que el mensaje de Isaías comienza con las palabras Oíd cielos y escucha tú tierra. Comparar con Deuteronomio capítulo 30 verso 19, capítulo 31 verso 28. El Señor no insinúa que el cielo y la tierra en sí puedan escuchar y entender. Lo dice para establecer un énfasis. Cuando un antiguo rey del cercano oriente, como un emperador hitita,
hacía un tratado político con un gobernante menor, invocaba a sus dioses como testigos para enfatizar que cualquier violación del acuerdo seguramente sería advertida y castigada. Sin embargo, cuando el divino Rey de Reyes hizo un pacto con los israelitas en los días de Moisés, no aludió a otros dioses como testigos. Como es el único Dios verdadero, llamó a los cielos y la tierra a cumplir este papel. Ver además Deuteronomio capítulo 4, verso 26. Escucha nuevamente Isaías capítulo 1, versos 1 al 9. Resume en las siguientes líneas cuáles fueron los pecados de Judá. Toma en cuenta especialmente los resultados de esos pecados. ¿De qué era culpable Judá y qué sucedió debido a su culpa? Al mismo tiempo, ¿qué esperanza se presenta en el versículo 9? www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Lunes 28 de diciembre. Ritualismo putrefacto. Isaías capítulo 1 versos 10 al 17. Escucha Isaías capítulo 1 verso 10. ¿Por qué crees que usó las imágenes de Sodoma y Gomorra? ¿Qué quería dejar en claro el Señor? Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Escucha Isaías capítulo 1 versículos 11 al 15. ¿Qué le está queriendo decir el Señor al pueblo? ¿Por qué rechazó la adoración que su pueblo le ofrecía? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandada esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Las mismas manos que ofrecían sacrificios y se extendían en oración estaban llenas de sangre. Isaías capítulo 1 verso 15. Es decir, eran culpables de violencia y opresión hacia los demás. Isaías capítulo 1 verso 15, capítulo 58 versos 3 y 4. Al maltratar a otros miembros de la comunidad del pacto, mostraban desprecio por el protector de todos los israelitas. Los pecados contra los demás eran pecados contra el Señor. Por supuesto, Dios mismo había instituido el sistema de adoración ritual, Levítico capítulo 1 al capítulo 16, y designó el templo de Jerusalén como el lugar apropiado para ello. Primera de Reyes capítulo 8 versos 10 y 11. Pero los rituales estaban destinados a funcionar dentro del contexto del pacto que Dios había establecido con este pueblo. Fue el pacto de Dios con Israel lo que le permitió vivir entre ellos en el santuario, templo. Por lo tanto, los rituales y las oraciones realizados allí eran válidos solo si expresaban fidelidad a Él y a su pacto. Los que ofrecían sacrificios sin arrepentirse de su accionar injusto
hacia otros miembros de la comunidad del pacto, estaban mintiendo en sus rituales. Por lo tanto, sus sacrificios no solo eran inválidos, eran pecados. Sus rituales expresaban que eran leales, pero su comportamiento demostraba que habían quebrantado el pacto. Escucha Isaías capítulo 1 versos 16 y 17. ¿Qué manda el Señor que haga a su pueblo? ¿En qué sentido estos versículos, dentro de este contexto, son paralelos a lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 23 versos 23 al 28? ¿Qué mensaje podemos encontrar para nosotros hoy en estos pasajes y en el contexto en el que se dan? Isaías capítulo 1 versos 16 y 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Mateo capítulo 23 versos 23 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Martes 29 de diciembre, el argumento del perdón. Isaías capítulo 1 verso 18. Escucha Isaías capítulo 1 verso 18. Después de repasarlo varias veces, escribe lo que crees que el Señor está queriendo decir aquí. Lee algunos versículos más para captar todo el contexto. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios expuso evidencias poderosas de que los judíos, los acusados, eran culpables de incumplimiento del contrato. Isaías capítulo 1 versos 2 al 15, y les pide que se reformen. Isaías capítulo 1 versos 16 y 17. Este llamado sugiere que hay esperanza. A fin de cuentas, ¿por qué instar a un criminal que merece ejecución a cambiar sus hábitos? ¿Cómo podría un prisionero en el corredor de la muerte restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda? Pero cuando Dios dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Isaías capítulo 1 verso 18, podemos comprender que el Señor aún trata de razonar con su pueblo, aún trata de hacer que se arrepienta y se aparte de sus malos caminos, no importa cuán degenerado se haya vuelto. El Señor les dice que sus pecados rojos
se volverán blancos. ¿Por qué los pecados son rojos? Porque el rojo es el color de la sangre, culpa de sangre que cubre las manos del pueblo. Isaías capítulo 1, verso 15. El blanco, al contrario, es el color de la pureza, la ausencia de culpa de sangre. Aquí Dios les ofrece cambiarlos. Este es el tipo de lenguaje que el rey David usó cuando clamó a Dios que perdonara su pecado de tomar a Betsabé y exterminar a su esposo. Lee Salmos capítulo 51, versos 7 y 14. En Isaías capítulo 1, verso 18, el argumento de Dios es un ofrecimiento para perdonar a su pueblo. ¿En qué medida el ofrecimiento de perdón de Dios sirve como argumento para que ellos cambien su modo de actuar? Compara Isaías capítulo 1, verso 18 con el capítulo 44, verso 22. Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 44, verso 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Ahora vemos el propósito de las duras palabras de advertencia de Dios contra su pueblo. No son para rechazarlo, sino para llevarlo de regreso a Él. El ofrecimiento de perdón es el poderoso argumento que respalda su llamado para que el pueblo se purifique moralmente. Isaías capítulo 1, versos 16 y 17. El perdón hace posible que sean transformados por su poder. Aquí vemos la simiente del nuevo pacto profetizado en Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34, en el que el perdón es la base de un corazón nuevo para una nueva relación con Dios. Comenzamos en rojo debido a una deuda que nunca podremos pagar. Desde la humilde posición del reconocimiento de nuestra necesidad de perdón, estamos listos para aceptar todo lo que Dios tiene para darnos. www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Miércoles 30 de diciembre. Comer o ser consumido. Isaías capítulo 1 versos 19 al 31. Escucha Isaías capítulo 1 versos 19 al 31. ¿Qué tema aparece aquí que se repite en toda la Biblia? Si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel.
Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Observa la estructura lógica de Isaías capítulo 1, versículos 19 y 20. Si el pueblo decide estar dispuesto a obedecer a Dios, comerá el bien de la tierra. Isaías capítulo 1, verso 19. Al contrario, si rechaza el ofrecimiento de perdón y restauración y se rebela contra él, será consumido a espada. Isaías capítulo 1, verso 20. La decisión es de ellos. Estos versículos entonces contienen una bendición y una maldición condicionales. Isaías capítulo 1 reitera y aplica las palabras de Moisés registradas en Deuteronomio capítulo 30 versos 19 y 20 en el momento en que se estableció el pacto con la nación de Israel. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Considera esas palabras de Moisés. Fíjate que no hay término medio, es vida o muerte, bendiciones o maldiciones. ¿Por qué crees que solo hay una de dos opciones para nosotros? ¿Por qué no puede haber algún tipo de transigencia? Estas palabras de Moisés resumen la serie de advertencias, bendiciones y maldiciones que concluyen la articulación del pacto en Deuteronomio, capítulo 27 al capítulo 30, comparar con Levítico capítulo 26. Los elementos de este pacto incluyen: 1. El relato de lo que Dios ha hecho por ellos. 2. Las condiciones, estipulaciones, mandamientos que deben observarse para que el pacto se mantenga. 3. La referencia a testigos. Y 4. Bendiciones y maldiciones para advertirle al pueblo qué pasaría si violaba las condiciones del pacto. Los eruditos descubrieron que estos elementos aparecen en el mismo orden en las alianzas políticas que comprenden a pueblos no israelitas como los hititas. Por consiguiente, para establecer el pacto divino con los israelitas, Dios utilizó una fórmula que ellos entenderían y les inculcarían con la mayor fuerza posible la naturaleza y las consecuencias de la relación mutuamente vinculante en la que decidían entrar. Los beneficios potenciales del pacto eran asombrosos, pero si Israel infringía el acuerdo, estarían peor que nunca. En tu vida cristiana, ¿cómo has experimentado el principio de bendiciones y maldiciones que se menciona aquí? www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Jueves 31 de diciembre, el fatídico canto de amor, Isaías capítulo 5 versos 1 al 7. Escucha el cántico en los versículos anteriores. ¿Cuál es el significado de esta parábola? Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre,
y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Dios explica el significado de la parábola recién al final, en el versículo 7. Al usar una parábola, ayuda al pueblo a verse objetivamente para admitir su verdadera condición. Dios efectivamente utilizó este enfoque con el rey David. Ver segunda de Samuel capítulo 12 versos 1 al 13. Al llamarlo canción de amor, Dios revela desde el principio su motivación hacia su pueblo. Su relación con él emana de su carácter que es amor. Primera de Juan capítulo 4 verso 8. Él espera una respuesta de amor a cambio, pero en lugar de uvas obtiene uvas silvestres, lo que significa en hebreo cosas apestosas. ¿Qué quiere decir el Señor en Isaías capítulo 5 verso 4 con ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Dios dice en los siguientes versículos: Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Isaías capítulo 5 versos 5 y 6. Cuando pecamos, Dios no nos separa inmediatamente de Él, quitando su protección y destruyéndonos. Pacientemente nos da la oportunidad de aceptar el perdón. Ver segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Él no desecha a nadie que le responda. Él llama siempre que haya esperanza para una respuesta. No acepta inmediatamente un no como respuesta porque sabe que somos ignorantes y que estamos engañados por el pecado. Pero si sus esfuerzos no llegan a ninguna parte con nosotros, finalmente reconoce nuestra decisión y nos permite seguir siendo como decidimos ser. Ver Apocalipsis capítulo 22, verso 11. Si rechazamos persistentemente las súplicas de Dios mediante su Espíritu, finalmente podemos traspasar el punto de no retorno. Mateo capítulo 12 versos 31 y 32. Alejarse de Cristo es peligroso. Hebreos capítulo 6 versos 4 al 6. Es muy limitado lo que Dios puede hacer, porque respeta nuestra libre elección. Retoma la idea que se encuentra en Isaías capítulo 5 verso 4 sobre qué más se podía hacer a mi viña, y contempla a la luz de la cruz, donde Dios se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, pagando con su carne por nuestra violación a su ley. ¿Qué más se podría haber hecho por nosotros que lo que hizo allí? ¿Cuánta seguridad de salvación nos da al meditar en la cruz, que nos motiva a arrepentirnos y cambiar nuestras acciones? www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Viernes 1 de enero, para estudiar y meditar. En el contexto de Isaías capítulo 1 verso 4, Elena de White escribió: El que pretendía ser el pueblo de Dios se había separado del Eterno,
y había perdido su sabiduría y pervertido su entendimiento. No podía ver muy lejos, pues se olvidó de que había sido limpiado de sus antiguos pecados. Se movía inquieta e inseguramente en la oscuridad, procurando borrar de su mente el recuerdo de la libertad, la seguridad y la felicidad que antes había tenido. Se hundieron en toda clase de locuras insolentes y temerarias. Se opusieron a las providencias de Dios y ahondaron la culpa que ya pesaba sobre ellos. Escucharon las acusaciones de Satanás contra el carácter divino y representaron a Dios como desprovisto de misericordia y perdón. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1159. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo puedes lavarte? Isaías capítulo 1, verso 16. ¿Qué significa esa frase? Ver Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. 2. ¿Cómo adaptó, expandió y aplicó Jesús el canto de amor de la viña? Mateo capítulo 21, versos 33 al 45. Marcos capítulo 12, versos 1 al 12. Lucas capítulo 20, versos 9 al 19. ¿Qué lecciones encontramos en la historia anterior para nosotros como adventistas del séptimo día? 3. ¿Cuál es la relación entre el perdón que Dios ofrece y la transformación que realiza en nuestra vida? ¿Qué viene primero, la transformación y luego el perdón, o el perdón y luego la transformación? ¿Y por qué es importante saber qué está primero? 4. En la cita anterior, Elena de White dice que las personas se opusieron a las providencias de Dios. ¿Qué significa eso? Resumen: cuando el pueblo de Dios lo olvida y da por sentadas sus bendiciones, Él les recuerda que son responsables de su pacto con Él. Afortunadamente, señala su condición, les advierte sobre las consecuencias destructivas de abandonar su protección y los insta a permitirle que los sane y los limpie.